Bien, esta preciosa mañana, para quienes nos ven, nos sintonizan a través de redes, el tema de hoy es los mejores abogados. Me quedé un poco picada con el tema de la célula y quiero extenderme un poquito más con algunos pasajes. Cuando hablamos de abogados, hablamos de un defensor, ¿verdad? Nosotros los abogados, qué fuerte que soy, ¿verdad? Nosotros los abogados tenemos la obligación de defender aún al culpable. O sea, usted como abogado no puede andar por ahí tomando casos que nada más a ustedes le conviene. No. Alguien puede venir a usted y decirle, vea, yo infringí en este delito, pero necesito un abogado. Porque la tarea del abogado no es que esta persona no tenga consecuencias por su acto, sino buscar atenuantes ante esas consecuencias. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vea, aquí el apóstol no está diciendo, si alguien lo acusa por algo que no hicieron, ¿verdad? Porque sucede, pasa. Por eso, por algo están la injuria y calumnia, ¿verdad? Si alguien los culpa, los señala, los llama por algo que ustedes no hicieron, entonces abogado tienen con el Padre. No, esa no es la palabra que está diciendo Juan aquí en su carta. Lo que Juan dice es, si alguno hubiere pecado, si alguno es culpable, si alguno sabe que lo que hizo no está bien, entonces abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el pecador, el culpable, el que infringió en el delito. ¿Cuántos? Todos infringimos en un delito, aún dentro del rebaño, aún dentro de la congregación. Platicaba un poco con mis hermanos acerca de la santificación ayer en el Instituto Bíblico. Yo les decía, bueno, según la Biblia, el pecado es contado desde el momento en que usted está consciente que lo que está haciendo no está bien. Cuando usted inconscientemente infringe en algo que no sabe que le iba a causar un daño a alguien o ofender a alguien, eso no es un pecado, porque usted no está consciente. Entonces, si el apóstol aquí está hablando si alguno hubiere pecado, o sea, está hablando que conscientemente infringimos en un delito espiritual. Conscientemente. Dice, no se preocupen. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuándo infringimos en un delito espiritual? Cuando el sol se pone sobre nuestra cabeza. El enojo, si dejamos darle o le damos rienda suelta al enojo, a la cólera, a la ira, eso no termina bien. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que manipule la gracia, ¿verdad? Una cosa es cuando pecamos conscientemente, pero por ejemplo, bajo los efectos de la ira, bajo los efectos del enojo, que sabemos en qué va a terminar, pero no medimos de igual manera porque estamos molestos. Un ejemplo nada más. Pueden ser 1.000.000 de ejemplos, pero si nos ponemos a darlo en este momento no vamos a terminar. Entonces, cuando usted viene arrepentido delante del Señor y usted reconoce, hombre, lo que hice no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Una consecuencia, lastimé a alguien, ofendí a alguien, me lastimé a mí mismo. Entonces, abogado tenemos con el Padre. Yo quiero que me acompañen a Filemón
Este es uno de este millón de ejemplos. Una carta que le escribe Pablo a su amigo Filemón. Cuando lo encuentren me dicen un amén. Es una sola página. Es pequeñita la carta. Amén. Filemón en el capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, aquí empieza Pablo con la estrategia. Aquí Pablo dedica esta carta a defender a alguien que es culpable. Y empieza Pablo y se agarra absolutamente de todo. Y le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quisiese hacer sin tu consentimiento, segunda estrategia, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. A ver, Onésimo se escapa de Filemón. Era su esclavo. Filemón pagó mucho dinero por Onésimo. Los esclavos costaban mucho dinero. Por eso los amos se aferraban mucho a esta adquisición, porque costaban mucho dinero. Onésimo se escapa y va donde Pablo. ¿Estuvo bien? No, no estuvo bien haberse escapado de su amo. Pero aún así, Pablo utiliza todas las armas que tiene a su mano para defender a este hombre, y por encima de defenderlo y que lo recibiesen, que ya no lo recibiesen como a esclavo, sino como a libre. Le dice Pablo a Filemón: vea, yo tengo toda la autoridad en Cristo Jesús. A ver, era el apóstol Pablo. Yo tengo todita la autoridad en Cristo Jesús para simple y sencillamente mandarte que liberes a Onésimo. Pero no lo voy a hacer. Mejor te ruego por amor que lo liberes, que lo recibas como a mí mismo. A ver, este es un esclavo. Para el mundo en la antigüedad, eso era muy poca cosa para los derechos. Ya había mencionado el martes pasado que el primer defensor de los derechos de los esclavos no fue el primer presidente de Estados Unidos, fue el apóstol Pablo. En la Biblia está el primer defensor de los esclavos. No fueron las personas de tez morena, porque no podemos decir la otra palabra.
Las personas de tez morena, no fue Martin Luther King, no, fue el apóstol Pablo el primero que defendió a los esclavos. No estaba de acuerdo con la esclavitud. Fue el primero en decir, no, libérenlos. Sigue diciendo, en el 17, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, le vuelve a decir. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Vea, estas son palabras bien pesadas. Porque imagínense que no supiese Pablo cuánto debía Onésimo. Simple y sencillamente a él no le importó. Y le dijo, todo lo que este hombre te deba, ponlo a mi cuenta. ¿Qué le parece si aplicamos esto a la vida cristiana y decimos, Señor, todo lo que este hombre te deba, todos esos pecados, lo pongo a la cuenta de mis oraciones? Yo voy a interceder por él. Si en algo te dañó, vea, es difícil defender a alguien que es culpable. Las mamás, por ejemplo, cuando nos ponen quejas, nosotras sabemos lo que tenemos, pero decidimos no exhibirlos. Y nosotros decimos, ajá, bueno, está bien, y quedamos viendo así. Ah, eso hizo. Bueno, voy a hablar con él en casa. Hablamos con ellos en casa. ¿Qué es lo primero que decimos las mamás? Dígame la verdad. Porque si usted no me dice la verdad, yo voy a hacer el ridículo. Dígame si usted es culpable. De la edad de 7 años, muy mimadas. Éramos y somos. Soporten. Muy mimadas. Y recuerdo que yo utilicé una mala palabra y le dije a la señora que limpiaba la casa, la empleada de la casa. Mi mamá me escuchó y ella me dijo, venga para acá. La señora ya hasta se iba, ya no iba a seguir trabajando. Y mamá dijo, venga para acá. Me sentó y me dijo, usted va donde doña Cándida, nuestra nana. Me miró a mí desde que tengo 5 años y a Denise desde que nació prácticamente. Venga para acá. Usted va donde doña Cándida y usted me le pide disculpas. Y yo bien empoderada contesté, ¿por qué si mi papá le paga? Usted me le pide disculpas porque ella no es la empleada, ella es la señora que nos ayuda en la casa. Y yo por necedad, ella guardaba todos mis juguetes y yo los volvía a botar los juguetes. Porque yo tenía la idea que esa era su obligación, como la empleada. Y volví a botar los juguetes. ¿Qué aplicó mi mamá? Doña Cándida ya guardó la primera tanda de juguetes. Usted me vuelve a sacar esos juguetes y usted los guarda. ¿Los volví a sacar? No los sacaba. Sacaba los 3 con los que iba a jugar o los 4 y no sacaba todo el saquito que tenía de juguetes. Y fui a pedir disculpas de 7 añitos. Y le dije, doña Cándida, dice mi mamá que me disculpe con usted. Entonces mi mamá hizo esto en mi hombro. Pero yo también me quiero disculpar. Por lo que le dije no estuvo bien y no lo voy a volver a hacer. ¿Era culpable? Sí. ¿Ella me defendió? Sí. No fue una defensa como todos esperábamos, pero me dio una lección de vida que me iba a abrir puertas en mi vida. Porque si yo hubiese seguido como una niña malcriada, muy merecida, entonces, aparte de que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, le caería más mal. Ella me dio una gran lección. Y como buena defensora, dígame la verdad. Eso hacemos los abogados cuando alguien viene y nos dice, vea, yo tengo este y este caso. Bueno, entonces uno pregunta, bueno, en este caso, dígame la verdad. El buen abogado dice, van a haber consecuencias, pero haré lo posible por conseguir las atenuantes a su condena. Un robo, por ejemplo, agravado en nuestra Nicaragua es de 6 a 10 años. ¿El abogado qué puede hacer? Que le caigan los 6 y los 10 años.
ni modo. Pero ya estando adentro, tenga buen comportamiento. No se preocupe, yo voy a apelar. De pronto, por robo agravado salen en 3 o 4 años por buen comportamiento y por la intervención del abogado que está metiendo las atenuantes. Está metiendo las atenuantes y está constante. Sí es culpable, pero vea, se está portando bien. Como cuando Satanás llega a la presencia del Señor y le dice, mira, este hombre te es fiel por lo que tú le das. Y Dios le dice, ¿a qué no? Te es fiel por lo que tú le das. Toca todo, menos su vida. Y te voy a demostrar que yo tengo fe en mi creación. Hablamos el domingo pasado de lo que Dios tiene fe en usted, ¿verdad? Porque mucho hablamos de la fe que nosotros tenemos en Dios y cómo no, mire la creación, el apóstol Pablo dijo, ¿cuál es la mejor prueba de que existe un Dios todopoderoso y viviente? Mira a su alrededor, eso no pudo haber sido creado porque 2 piedritas chocaron en el universo. Hay un Dios todopoderoso que lo creó todo, pero ese Dios todopoderoso que lo creó todo y que con un simple chasquido de dedo lo hace desaparecer cuando le colme la paciencia, ha decidido defenderlo, aunque usted es un cuerpo mortal. Y por encima que lo ha defendido, le ha dado al Espíritu de Dios dentro de usted, viviendo dentro de usted y usted como templo del Espíritu de Dios. Entonces, ha decidido nuestro Dios tener fe en nosotros y le dice a que no, a que sí, como el ratón y el gato. A que no, a que sí. Bueno, ve y toca todo menos su vida. Y fue y tocó todo. Sus bienes, su salud, su familia, sus amigos, su esposa le dijo, maldice a Jehová y muérete, porque ya me eres un estorbo. Lo perdió todo, pero no perdió la fe. Y sentado, dijo, no maldeciré. Se preguntó, claro, como todo ser humano. Y dijo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Sus amigos le dijeron, de seguro hiciste algo malo. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. De seguro algo hiciste, por eso te pasó eso. En algo pecaste. Es que usted no sabe. El hermano tiene, de estar luchando con una adicción y eso que le ha pasado, de seguro es por lo que... Ahí tienen los amigos. Le estaban diciendo a Job, tú en algo pecaste y por eso te está pasando esto. Pero se mantiene firme Job y no maldice al Señor. Y Dios logra comprobar que su fe en nosotros es tan cierta, es tan verdadera, que después a Job se le devolvió 10 veces más de lo que le fue quitado. Y Job era el hombre más rico en esa región, en el momento que se le quitó todo lo que se le quitó. Y Dios viene y le restituye. Y con eso vamos a hablar de prescripción. En nuestro sistema judicial tenemos, permítanme, tenemos, dependiendo del delito y el tiempo, aquí, ok, ¿qué es prescripción? Es cuando ya no se puede juzgar un delito después de cierto tiempo, eso es prescripción. Entonces, según nuestro sistema judicial, los delitos graves prescriben en 5 años. Los delitos menos graves en 3 años. Calumnias e injurias, 30 días. Y las faltas, 3 meses. La acción reivindicatoria para recuperar un bien prescribe en 30 años. O sea, si usted deja abandonado un lugar 30 años, después de 30 años ya no es suyo. O sea, usted lo puede reivindicar antes de los 30 años. De paso, educación. Estamos dando educación aquí. Entonces, los delitos graves en 5 años, dice. Y mi Biblia dice que desde el momento en que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó, yo fui salvo completamente.
No pasaron 5 años, pasaron 3 días. La prescripción de la sangre de Jesús para nuestros pecados fue en 3 días. Y ahora de forma instantánea. No necesitamos pasar 5 años. Porque el cristiano, la primera pregunta que hace es, ¿debo yo perdonar eso? Yo le decía a los alumnos el día de ayer, pregunten, no importa, le da pena la pregunta, escríbamela. ¿Qué vamos a hacer para la próxima clase? Vamos a escribir todas las preguntas, no me le pongan nombres, si les da pena preguntar, y las vamos a responder. Las revolcamos ahí los papelitos y sacamos de uno en uno y vamos a responder. Pero pregunten, lean, indaguen, para eso están en esta clase, para eso están ustedes en esta iglesia, para que después no se anden pegando contra los postes en la calle, preguntando, ¿qué es lo que yo debo de perdonar? ¿Cómo es eso? Escuchando tanta palabra, usted pregunta, ¿qué es lo que usted debe de perdonar o no? Vamos a Mateo, ya le voy a decir qué es lo que usted debe de perdonar o no. Mateo capítulo 18. Aquí tiene otra prescripción aparte de los 3 días, para los que les cuesta un poquito más. Mateo 18, amén. Mateo 18, capítulo 22, 21. Entonces se le acercó Pedro, mire que no le estoy diciendo una mentira, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esa es la prescripción que usted tiene que tener en su vida conforme a los delitos de los demás. ¿Cuándo debo de perdonar yo? Todas las veces que sea necesario. Cuando Jesús dice aquí hasta 70 veces 7, no lo está mandando a contar. Le está diciendo en forma de parábola, no hay que contar las veces que sea necesario. Porque nosotros, cuando erramos y vamos a alguien a pedir perdón, a arreglar las cosas, dice la palabra del Señor, deja tu ofrenda ahí. Y si en ese momento te acordaste de algún roce, algún problema, algo que tienes en contra de tu hermano, ve y deja tu ofrenda, ve y pídele perdón. Nosotros esperamos una aceptación y cuando no la tenemos, decimos, yo hice mi parte. Pero qué difícil es cuando a uno le han hecho mucho daño y las palabras, que sobre todo son las que lastiman más, y viene alguien a decirle, lo lamento, ¿se puede? Y uno se tiene que recordar Mateo 18, 22, hasta 70 veces 7. Para usted, en ese instante ya prescribió el delito de la otra persona. No puedo perdonar de forma instantánea, debería. Porque Cristo lo hizo de forma instantánea. Lo hace de forma instantánea. Dice Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Su meta es la estatura de la plenitud de Cristo. Y si Cristo puede perdonar un pecado de forma instantánea, ¿por qué usted no? Me encanta cómo Gigi Ávila habla de lo que pasó con su yerno y con su hija. Acababa de perder, yo siempre doy este ejemplo porque realmente este hombre entendía la prescripción de los pecados. Entendía a cabalidad lo que era prescribir un pecado. ¿De qué manera él podía prescribir un pecado? Y dice que cuando su hija muere, se va la luz de sus ojos. De esa manera lo describió Gigi Ávila.
se va la luz de sus ojos. Claro, este es un tema muy extenso. Estamos hablando de que no podemos tomar el papel en la vida de una persona para cambiarlo o cambiarla, porque eso lo hace el Espíritu de Dios. Si usted está en un entorno donde claramente usted está en peligro, usted tiene que salir de ahí. No puede estar ahí adentro. Pero eso no significa dejar de interceder, dejar de orar y dejar de pedir. Obviamente, la hija de Gigi Ávila pretendió cambiar a un hombre y ser Jesús, no ser el medio a través del cual Jesús podía hacer algo. Pretendió ser Cristo en la vida de esta persona y sucedió lo que sucedió. Pero Gigi Ávila dice, se fueron la luz de mis ojos, su única hija. Y después de eso dice, pero fui y estuve días en ayuno, diciéndole al Señor, yo de aquí no me muevo hasta que tú me digas que este hombre va a ser salvo. Acababa de morir su hija. Estaba mojada la tierra todavía. Y este hombre lo único que le interesaba era que la persona que le había causado tanto dolor fuese salvo. ¿Entendía o no entendía este hombre la prescripción del pecado? Él no dejó pasar años para sanar. Vea, yo sé que la ansiedad, la depresión y hay procesos en nuestra vida que duran años, pero a veces duran años porque nosotros dejamos que duren años. O sea, lo más sabio es pedirle al Señor que el rencor, la falta de perdón dure menos. Yo no le estoy diciendo a usted que lo haga de forma instantánea. Unos tienen la capacidad, otros no. Para quienes tienen la capacidad de hacerlo de forma instantánea, eso ya es una obligación. Para quienes no, se entiende el proceso. Lo que no se entiende es que usted pase toda una vida con falta de perdón y recordando lo que le hicieron. Alguien en la red de TikTok dijo, cuando los cristianos predican acerca del perdón, pretenden poner a la víctima como el culpable solo por no perdonar. No, no es eso lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que es de forma instantánea. Sabemos que hay dolor. La fe no niega la realidad, pero no deja de ser fe. Sabemos que hay un proceso. Sabemos que hay cosas que para sanar se necesitan mucho más tiempo que otro. Lo que nosotros decimos es que no podemos vivir una vida de falta de perdón y de rencor. No podemos vivir una vida sin soltar. No podemos vivir una vida amarrados a lo que nos hicieron, porque aún los psicólogos seculares dicen que cuando uno perdona, nuestro cerebro libera toxinas que mantenían presionados nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestra manera de razonar. Aún los psicólogos seculares, sin ser cristianos, sin leer la palabra, eso dice. ¿Sabe qué? Ayer me interesó mucho un dato que Denise dio a la hora que estábamos cenando y ella dijo que compararon un cerebro adicto a la pornografía, un cerebro adicto a las drogas y un cerebro completamente sano. El cerebro adicto a la pornografía y el cerebro adicto a las drogas se mira consumido, abultado y un poco retorcido, comparado con el cerebro completamente sano, que se mira el órgano completamente normal. Y yo investigué, debido al tema que iba a dar hoy, investigué un poquito más allá. ¿Y sabía usted que agrego un dato más? El cerebro adicto a la pornografía, el cerebro adicto a las drogas y el cerebro que aún no ha perdonado se miran deformados, comparados con el cerebro completamente sano. La falta de perdón es una adicción. Usted no suelta porque no quiere. Porque cuando aconsejamos a los demás salir de una adicción, nosotros decimos, pero si eso es una decisión y ya. El perdón es una decisión y ya. Y vuelvo y repito, nosotros no estamos haciendo a la víctima culpable por algo que le hicieron. No, sabemos que es víctima, pero pretendemos que no tengan una vida con falta de perdón.
Porque si no, entonces según los estudios a los que se aferran estas personas que nos atacan, entonces estarían equivocados, porque son estudios completamente seculares. El estudio a mí me dice que un cerebro adicto a la pornografía, un cerebro adicto a la droga y un cerebro que tiene mucho rencor, mucho perdón y que recuerda mucho lo que le hicieron en el pasado, son retorcidos, abultados y pequeños. ¿Qué pasa con un cerebro que se empieza a recuperar, empieza a tomar la forma nuevamente? Suelte. Prescribe en los demás los delitos y la falta en contra suya de la misma manera en que lo hizo Cristo. Si no, entonces no estamos aplicando Efesios 4:13, donde dice que tenemos que estar a la estatura de Cristo. ¿Está usted a la estatura de Cristo para prescribir los pecados de los demás? ¿O solo está a la altura de Cristo para que prescriban los suyos? Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Haga justicia. No la justicia de la que el mundo habla. La justicia de la que habla la palabra del Señor y especifica la palabra del Señor. Debemos de perdonar 70 veces 7 si es necesario y no es para que las cuente. Debemos prescribir las faltas de los demás hacia nosotros. Porque entonces, obviamente, usted tiene un cerebro completamente pequeño. Y cuando hablamos de estas cosas espirituales, si teniéndolo sano cuesta que entren, mucho menos si lo tiene pequeño. Volvemos a leer. Si sabéis que Él es justo, o sea, si usted acepta la justicia del Señor para con su vida, ¿sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él? Si usted recibe justicia, déla también así como Cristo la da. Romanos 14. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sabe qué es lo que hacemos cuando alguien nos viene a pedir perdón? Sacarnos la espinita primeramente. Sí, pero ¿sabes que lo que hiciste no estuvo bien? Sabe que lo que hizo no estuvo bien, por algo se le está acercando. Y nosotros decidimos remarcar esas cosas. Porque es más difícil decir palabras sencillas. Como, está bien, no se preocupe, todo está perdonado. Oramos un momento. Sustituimos eso por, no, aquí me desahogo, me lastimaste, pasé mucho tiempo sin dormir, sufrí ansiedad, sufrí depresión y empezamos a recordarlo o a hacerle saber a esa persona todo el daño que nos causó, porque tenemos la necesidad de causar el daño que nos hicieron para que sientan un poquito por lo que pasamos. Cuando realmente Romanos 14:1 dice, no para contender sobre opiniones. Reciba al débil y no para remarcarle lo malo que hizo, sino para hacerlo libre y desatar lo que pasó, porque lo que usted desata aquí en la tierra lo desata en el cielo también. Y lo que usted ata aquí, allá también es atado. Y de la forma en que ustedes perdonen, de esa forma también serán perdonados. Y si no lo hacen, se están negando al Hijo de Dios, el que sacrificó su vida y derramó su sangre para salvarlo a usted y a mí. Y si usted niega al Hijo de Dios, usted también será negado el día del juicio. Así que esta tiene primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Como las clases en la universidad. Si usted no pasa derecho de familia 1, obviamente no va a haber derecho de familia 2. Y solo vemos derecho en lo que nos conviene y no en lo que tenemos que ser obligados a hacer. Porque nuestros adolescentes cuando se levantan nos dicen, el código de la adolescencia dice tal y tal cosa.
El Código de la Adolescencia en nuestra Nicaragua también dice que tienen que limpiar la casa, lavar los trastes, barrer el patio, recoger la suciedad, porque eso enseña al adolescente los derechos, sí, pero también las obligaciones, porque son derechos y obligaciones. No hay derechos sin obligaciones y no hay obligaciones sin derechos. Para los que les gusta mencionar mucho el Código de la Adolescencia, también hay obligaciones. ¿Cuál es su obligación? Es que yo tengo derecho a ser perdonado y se le da, pero tiene la obligación de perdonar también. A eso ya no nos gusta, porque el apóstol dijo, todo lo que él te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Está usted en la capacidad de decir, todo lo que él te debe, ponlo a mi cuenta? No, porque eso consume dinero, eso consume tiempo, eso consume energías y no nos gusta. Pero sí nos gusta que todo lo que nosotros debemos, el Señor Jesús lo ponga a su cuenta. ¡Qué hermoso! Me encantan esos testimonios. Cuando alguien llegó a pagar una deuda y miró que ya la habían pagado, ahora le toca a usted pagar la deuda de alguien más. A mí me han pagado mis deudas. Alguien dijo, no, yo lo voy a hacer. En algún momento me va a tocar pagar las deudas de los demás también. No, ahí déjelo, tranquila, yo lo pongo. Para cuando haya, soporten. Es una obligación. Si lo hacen con usted, usted hágalo con los demás también. Porque usted sabe el alivio. Cuando uno llega a pagar algo con todo el sudor de su frente y dice, no, ya alguien más lo pagó. ¡Qué bonito! Y nosotros decimos, gracias Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias porque tú has sido fiel. Yo me metí en esto, me embarré en esto, hasta la coronilla, pero tú me sacaste. El Señor Jesús extendió su mano hacia usted. A usted le corresponde extender su mano para alguien más. Amén. Y seguimos en Filemón, para terminar. Y le dice en el 18, versículo 18, Filemón, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Mire, aquí el apóstol se está agarrando de todo para defender a un culpable. Este hombre se escapó, era esclavo. Y aunque Pablo no estuviese de acuerdo con la esclavitud, sabía que las leyes terrenales, esto era castigado severamente que un esclavo se escapara. Pero Pablo no es que no reconozca que Onésimo es culpable. Le recuerda a Filemón que por encima de la culpabilidad que pudiese tener Onésimo, tiene que estar la gracia del Señor. Porque si la meta es estar a la estatura de Cristo, tenemos que reflejarlo al mismo. ¿O cuál es su meta? Sigue diciendo, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Si es que el hombre no es que esté molesto, esté empoderado y se está agarrando de todo. Por no decirte, le dice a Filemón, que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, le dice Pablo, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. A Filemón no le estaba dejando ninguna salida. Le dijo, no creas, te estoy mandando la carta y estoy confiando en tu obediencia, pero vale más que cumplas con lo que te estoy diciendo, porque pronto me aparezco por allá. Porque Filemón bien pudo haber dicho, ni cuenta se va a dar Pablo. Y le termina con broche de oro. Prepárame también alojamiento, porque espero que por tus oraciones os seré concedido, los llegaré a ver.
usó todas las estrategias el apóstol para defender a Onésimo. Primero le dijo, bien puedo exigirte, pero no lo voy a hacer, te voy a rogar. Y después le dice, te mando de mi mano. Y todo lo que él te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Pero no debería de pagarte porque tú me debes más a mí de lo que Onésimo pudiera deberte a ti. Y por último le dice, confío en tu obediencia, pero no te preocupes, pronto estaré por ahí para ver si lo que yo dije se cumplió tal cual como yo lo dije. Eso es presión. Eso es completa presión. Y ayer en el Instituto Bíblico estábamos hablando de la santificación posesional y la deposición. En la que nos puso Cristo es la deposición. A través de su muerte fuimos santificados, pero hay una deposición que usted solo adquiere en su vida cristiana diaria, en su conducta, en los frutos que usted dé. Y yo le decía a mis hermanos, en esta parte de aquí donde poseemos la santificación, hay dos opciones. Número uno, usted se exige a sí mismo para ser santo todo el tiempo. O Dios le pone a alguien para presionarlo a que usted sea santo. Sí. Yo les decía ayer a mis hermanos, hablo con mi experiencia. Acepté al Señor a los 13 años de edad. A los 16 años de edad ya lideraba un ministerio. Y me fui de la iglesia simple y sencillamente diciendo, yo ya no quiero estar aquí. No me interesa y le dije al Señor, tampoco quiero el llamado en mi vida. Así de simple y me voy. Me fui 6 años. 5 o 6 años. El Señor bruscamente me llama tocando a la puerta de la casa donde yo vivía. Y yo regreso a la iglesia. Y regreso donde el pastor, que después de ser papá es mi pastor. Y le dije, bueno, aquí estoy. Y yo esperaba que él me recibiera como al hijo pródigo. No me recibió así. Pero era lo que yo necesitaba. Porque si no, hubiese estado entrando y saliendo de la iglesia las veces que se me diera la gana. Y dejando los ministerios volados y los privilegios volados como que si fueran nada. Y él me dijo, regresaste, está bien. Y yo, está bien. Te sentás en la banca. Esas fueron las palabras de él. Te sientas en la banca hasta que yo te llame. ¿Me puse a llorar? No, no me puse a llorar. Dije, está bien, me siento en la banca y aquí espero hasta que me llame. Porque si es el propósito del Señor, ahí me va a llamar. De pronto un ministerio. ¿Va a liderar vos el ministerio? Sí. Bueno, ahí está pues. Ok, ahí estaba el ministerio. Después el segundo, después el tercero. ¿Qué necesitaba yo? Alguien que me presionara para que entendiera que me tenía que mantener en la línea. Que porque era su hija. No. Aquí todos servimos de forma igual. Y el único propósito de los líderes es edificar a la iglesia. Y recuerdo que iba a mi casa, me sostenía las lágrimas y las ganas de llorar. Y cuando yo llegaba a mi casa, chillaba. Y yo, Señor, yo no aguanto esto. No puedo, porque lo que uno espera es que alguien le diga, venga, sí, pase adelante. Y cuando uno ya es recurrente en algo, lo que necesita es presión. Pablo presionó a Filemón y le dijo, mantente en el dador de la justificación. No es cuestión de que tú vas a hacer lo que tú quieras, esta es la línea. Entonces hay dos opciones. ¿Usted se presiona a sí mismo o va a haber alguien que lo presione para que usted se mantenga en la línea? Pero su propósito ahorita es ser los mejores abogados, porque usted debe defender al culpable, al culpable. Recuerde, Cristo dijo, yo vine por los enfermos, no vine por los sanos. Usted está en la posición de defender al culpable, así como Cristo lo defendió a usted, y aún más cuando alguien más lo defendió a usted. A mi mamá le decían palabras muy fuertes cuando yo crecía, y le decía, tu hija no pareciera ser la hija de 2 pastores.
Y mi mamá se mantenía firme y decía, sí, un poco desastrosa, pero tengo fe en la fe que el Señor tiene en ella. Y de pronto le decía, cuando mires, tu hija va a cometer un error que a ustedes los va a avergonzar. Y mi mamá, posiblemente, pero mantendré la fe y la oración, porque yo sé que el Señor tiene un propósito. Y de pronto desenvainaba faja y palitos y chilillos y unas que otras cosas, la chancla, pero no perdía la fe. Y aquí estoy, porque mi mamá defendió al culpable. Como una madre lo haría por cualquier hijo, como un padre lo haría por cualquier hijo, como el Padre lo hizo por usted y por mí. Y hoy estamos aquí por eso, porque ha decidido justificarnos a través del sacrificio de su único hijo. Y también porque utilizó una que otra persona que entendió el método de la justificación y lo aplicó con usted y fue su abogado, para que hoy usted y yo estuviésemos aquí. Le damos toda la gloria y la honra al Señor. Amén. Quedamos despedidos. Que tengan una